Quiero dejar las cosas claras porque ya se está armando un lío enorme, y como siempre pasa cuando es Jimin el que está involucrado, la información empieza a circular torcida y la gente termina creyendo cualquier cosa. Resulta que existen dos versiones de una declaración. Una que se hace pasar como oficial porque lleva el nombre de HYBE, pero que en realidad nunca fue publicada en los canales oficiales de la empresa ni en ninguna red de Jimin. Y otra que es completamente falsa, donde se afirma que supuestamente fueron pareja Jimin. Y esta mujer, repito, esta donde explícitamente se afirma que fueron pareja es falsa. Por ello, hablemos de la primera, la que circuló en medios y que tiene el supuesto sello de HYBE. Aquí lo único que dice es que Jimin conocía a esa mujer y que en algún momento fueron cercanos porque estaban en el mismo círculo social, pero jamás se menciona la palabra noviazgo. Jamás se habla de relación romántica, ni se confirma nada de eso. Lo que pasa es que los medios amarillistas tomaron esa parte y la transformaron en una historia de pareja, porque eso vende más. Encima, el periodista que empezó todo esto es el mismo que en el pasado inventó una historia falsa sobre Suga y nunca se disculpó. Así que ya con ese antecedente, sabemos qué tan confiables son esas exclusivas. En la declaración que se hace pasar por oficial, incluso se menciona la frase «la propagación de rumores que no son ciertos». Y si lo pensamos bien, los rumores que siempre han circulado son que eran novios, así que por lógica, eso mismo es lo que se está desmintiendo. También dice que en el pasado tuvieron un interés y una conexión mutuos, pero no se especifica en ningún momento que eso fuera romántico. Pudo ser interés como conocidos, como amigos o como parte de un mismo ambiente, pero nada más. Luego rematan con la frase de que eso fue hace años y actualmente no tienen ninguna relación. Y la palabra relación es ambigua. Puede ser amistad, conocidos, compañeros, cualquier cosa, pero no significa necesariamente romance. Lo que pasa es que los medios lo interpretaron a su conveniencia. Además, está el detalle de que entre 2020 y 2021, esa mujer estaba con otra pareja que vivía en Ninion, lo cual demuestra que la línea de tiempo que quieren vender sobre ella y Jimin no tiene sentido. El comunicado también pide que se abstengan de especular y de dañar a las partes involucradas. Y aquí es donde los fans se molestaron con razón porque no se anuncia ninguna acción legal contra la mujer, a pesar de que sí violó la privacidad de Jimin, sino que parece que la defienden más a ella que a él. Y encima culpan indirectamente a los fans por especular, cuando la responsabilidad es de los medios que tergiversan el mensaje. Y claro, no sorprende porque HYBE nunca se ha caracterizado por defender a Jimin con fuerza. Al contrario, siempre lo dejan expuesto. Recordemos cuando recibió amenazas de muerte, cuando sufrió sabotajes durante su era como solista por parte de un ex empleado de la empresa, la compañía jamás hizo algo contundente para protegerlo. Esta situación solo confirma que siguen sin respaldarlo como deberían. En conclusión, esta supuesta declaración es ambigua, confusa y manipulada, y hasta que no exista un comunicado oficial directo de HYBE o de Jimin, no hay nada que creer. Todo lo demás son rumores inventados para distraer y que lamentablemente terminan afectando siempre a la misma persona. Ahora, todo este tema, sumado al hecho de que la empresa no reaccione de manera clara y contundente, y a la forma en que todo explotó de golpe en los medios, ha llevado a muchísima gente a pensar que lo que realmente está pasando es que están usando a Jimin como una especie de cortina de humo para desviar la atención de un problema mucho más grave que está teniendo el The Big Hit, que como ya sabemos, se encuentra bajo investigación por fraude. Entonces, para muchos, la conclusión lógica es que la compañía,
en lugar de enfrentar directamente esa situación, está dejando que el foco se mueva hacia otro lado, y que la persona que termina pagando los platos rotos es Jimin. Y aquí surge la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Jimin? ¿Por qué siempre él? Y la respuesta que más resuena es que justamente porque es al que menos cuida a la empresa. Porque ya lo han demostrado en varias ocasiones anteriores, incluso en momentos clave de su carrera. Cuando Jimin debutó como solista, quedó clarísimo que no recibió el mismo nivel de apoyo que otros miembros. Se le limitaron los presupuestos, no se le permitió realizar los videoclips como él deseaba. Hubo restricciones creativas y hasta sabotajes evidentes en cuestiones de promoción. Y eso no lo dicen los rumores, lo vimos todos en tiempo real. Lanzamientos caóticos, falta de difusión, problemas en plataformas, todo lo contrario a lo que debería pasar con un artista que merece respaldo absoluto de su empresa. Entonces, si ya en esa etapa tan importante de su carrera como solista, se notó que la compañía no estaba dispuesta a invertir lo necesario en él, ni a cuidarlo como corresponde, no es tan descabellado pensar que ahora, en medio de un escándalo que involucra al propio CEO, lo estén dejando expuesto otra vez y lo usen como distracción. Obviamente no se puede afirmar al 100% porque no tenemos pruebas directas. Pero la verdad es que cuando conectamos los puntos y vemos cómo la empresa ha manejado las cosas en el pasado, esta suposición está muy cerca de ser cierta. Ahora mucha gente anda preguntando lo mismo. ¿Se acabó todo? ¿Ya no existe el Jikook? ¿Nos estuvieron mintiendo todo este tiempo? Y yo creo que hay que empezar aclarando algo muy básico que parece que muchos olvidan. El Jikook nunca mintió, porque ellos nunca confirmaron una relación. Jamás hubo un comunicado oficial de parte de Jimin ni de Jungkook diciendo sí, somos novios ni nada parecido. Lo que existe y en lo que nos hemos guiado todos estos años son sus interacciones, sus momentos compartidos, la manera en que se tratan y lo diferente que se sienten el uno con el otro en comparación con cómo son con los demás miembros. Y eso, lo mires por donde lo mires, es algo que nadie puede negar. Uno puede discutir si son amigos muy cercanos o algo más, pero lo que no se puede negar es que hay una química y una conexión muy especial que siempre estuvo ahí. Ellos dos tienen una forma de amarse y cuidarse que sobresale, que se nota, que no se puede esconder porque simplemente fluye de manera natural. Es un cariño distinto que se ve en los gestos, en las miradas, en la confianza, en los abrazos, en la manera en que se hablan y hasta en los silencios cuando están juntos. No es el mismo trato que le dan al resto del grupo y cualquiera que lo haya seguido desde hace tiempo lo sabe. Esa comodidad que tienen juntos, esa complicidad que se refleja en tantas ocasiones, no es algo que se pueda fabricar o forzar solo para las cámaras. Es algo genuino y por eso el fandom lo siente y lo ha mantenido vivo por tantos años. Entonces, cuando alguien me dice ¿nos mintieron?, mi respuesta es clara, no. Porque nunca prometieron nada, nunca confirmaron nada, simplemente mostraron lo que eran. Y eso es lo que todos vimos. Y ahora, entrando en el tema de los rumores, supongamos por un segundo que fuera cierto lo que se dice. Supongamos que Jimin tuvo una relación con esa mujer en algún momento de su vida. ¿Eso cambia en algo la química que tiene con Jungkook? Claro que no. Primero porque esa supuesta relación habría sido hace tiempo, y según lo que se dijo, Jimin está actualmente soltero. Y segundo, porque el mismo Jungkook también ha dejado claro en diferentes momentos que está soltero. Entonces hablamos de dos hombres solteros, sin compromisos, que aún así siguen mostrando una cercanía increíble, que no pueden dejar de tocarse cuando están juntos, que se buscan constantemente, que disfrutan estar uno al lado del otro. Jungkook demuestra claramente cuánto anhela tener a Jimin cerca. Se nota en su lenguaje corporal, en cómo lo sigue con la mirada, en cómo se ríe distinto con él.
Y Jimin, por su parte, tiene ese lado coqueto y juguetón que solo saca con Jungkook. Ese comportamiento de bebé, de persona que se siente completamente cómoda y libre de ser él mismo. Esa interacción no desaparece porque en algún momento alguien diga que Jimin pudo haber tenido otra relación. Al contrario, lo que se ve es que con el paso del tiempo, lo suyo se ha vuelto más fuerte, más real, más evolucionado, como si su vínculo hubiera crecido con los años. Y hay un detalle extra que muchos han señalado y que yo también pienso. ¿No les parece curioso que todo se empezó a venir abajo justo después de aquella vez que un periodista le dijo a Jungkook que solo pasaba tiempo con Jimin? Ese momento fue muy incómodo, porque no fue un comentario inocente, fue directo y lo puso en evidencia frente a todos. Y desde ahí, de repente, vimos cómo empezaron a mostrarse menos juntos en público, cómo dejaron de compartir tanto tiempo frente a las cámaras y cómo los momentos que antes eran comunes, de repente dejaron de ocurrir con la misma frecuencia. No digo que dejaron de estar juntos, porque en lo privado nadie lo sabe, pero sí es cierto que en lo público se notó un cambio. Y ahora, con lo que ha pasado en estos últimos 3 días, con rumores, supuestas declaraciones, especulaciones y titulares en todos lados, la sensación es todavía más fuerte de que hubo una decisión de separarlos en lo visible. Todo esto da la impresión de que algo pasó, de que tal vez sintieron miedo de que cualquier gesto se malinterpretara, o de que prefirieron evitar ser tan obvios para no dar más motivos a los medios de atacarlos o inventar historias. Y claro, uno como fan lo nota, porque la diferencia es evidente. Antes todo era natural, fluido, espontáneo, y de un tiempo a esta parte hay un freno que se siente extraño. Pero insisto, eso no significa que el Jikook haya muerto o que nos mintieran. Significa que las circunstancias externas, los comentarios, la presión mediática y la misma empresa pudieron haber influido en cómo se muestran en público. Así que, respondiendo a las preguntas iniciales, no se acabó el Jikook, no nos mintieron. Lo que vimos durante años es real y sigue teniendo peso. Ellos siguen siendo 2 hombres solteros que se muestran con una cercanía y una complicidad que nadie puede negar, que han compartido momentos únicos y que tienen un trato especial el uno con el otro que no existe con nadie más. Lo que pasa es que las condiciones han cambiado, y quizás por protección o por presión decidieron no mostrarse tanto. Pero lo vivido, lo visto y lo sentido por el fandom no se borra por un rumor ni por un comunicado ambiguo. Yo sigo creyendo en ellos, porque todo lo que han demostrado me da motivos suficientes para hacerlo, y porque su relación, sea cual sea la etiqueta que tenga, es hermosa y única.